Hola chicas y chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar acerca de la protección internacional de los derechos humanos. Como hemos mencionado en clases anteriores y hemos hablado acerca del tema, venimos diciendo que los estados, al momento de formar parte de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, de alguna manera ceden parte de su soberanía o ven limitada su soberanía al formar parte de este sistema internacional de protección, ya que van a encontrarse bajo la vigilancia y el control de estos organismos internacionales para verificar si verdaderamente los estados están cumpliendo con lo que han ratificado en dichos tratados y en caso de que no cumplan van a ser responsables internacionalmente de ello. Por ello, en esta clase lo que vamos a abordar es cuál es el mecanismo de incorporación de los tratados de derechos humanos y la jerarquía que se le ha otorgado a estos tratados en nuestro país. Esto tiene relación también con un tema que vimos en un texto anteriormente, en el cual abordamos los distintos mecanismos de incorporación de los tratados de derechos humanos a los que pueden utilizar los países que forman parte de los sistemas de protección. Y entre ellos estaba el de incorporarlos otorgándole una jerarquía supraconstitucional o una jerarquía constitucional, o también se le puede otorgar una jerarquía superior a las leyes o una jerarquía igual a las leyes. Esos son los distintos mecanismos que nosotros vimos mediante los cuales se pueden incorporar los tratados de derechos humanos al derecho interno. Ahora nosotros vamos a ver específicamente cuál es el mecanismo de incorporación que utilizó nuestro país. En nuestro país hay que decir que con la reforma constitucional de 1994 se introdujeron modificaciones sustanciales en la relación del derecho internacional con el derecho interno y se incorporó al texto de la Constitución tratados de derechos humanos a los que se les otorgó jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que se les otorgó la mayor jerarquía normativa. Y que es a lo que a lo que comúnmente la doctrina del derecho internacional define como el bloque de constitucionalidad argentino. Entonces tenemos que decir que en nuestro país, como regla general, en nuestro país rige como regla general el hecho de que los tratados tengan jerarquía superior a las leyes. Y esto está consagrado también en el artículo 75, inciso 22, cuando dice que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Pero también dicho artículo establece que ciertos tratados, como son por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, entre otros, tienen jerarquía constitucional, es decir, la mayor jerarquía normativa en nuestro país. Dicho artículo también dice en su tercer párrafo, que pueden incorporarse otros tratados de derechos humanos que tengan jerarquía constitucional, pero para ello van a tener que cumplir o tienen que ser aprobados por el Congreso con una mayoría específica, que es el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. De esta manera gozarían de jerarquía constitucional. Si no, tendrían jerarquía superior a las leyes, que es el principio general o la regla general. Entonces, este es el mecanismo de incorporación que ha utilizado nuestro país, es la jerarquía que le ha otorgado los tratados de derechos humanos. Entonces, como bien decíamos, en principio los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, los del 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional y a posteriori se pueden incorporar nuevos tratados con jerarquía constitucional, pero tienen que obtener la mayoría específica que está consagrada en el tercer párrafo del artículo 75, inciso 22. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y para ello lo que tenemos que decir o hacer referencia es a que nuestro país forma parte de dos sistemas de protección de los derechos humanos. Tenemos por un lado el sistema universal, que es el de la Organización de las Naciones Unidas, y por el otro lado tenemos o contamos con el sistema regional de protección de los derechos humanos, que es el de la Organización de los Estados Americanos, que implica, entre otras cosas, que nuestro Estado forme parte de dos sistemas de protección internacional de los derechos humanos.
Al nuestro Estado formar parte o haber ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, se ha comprometido a adoptar medidas y leyes internas que sean compatibles con dichas obligaciones y deberes que están consagrados en dichos tratados. Entonces, al ratificarlos, todos estos tratados de derechos humanos tienen que ser internalizados en nuestro derecho interno y tienen que ser aplicados por nuestro Estado. El incumplimiento por parte del Estado de dichas obligaciones puede ser denunciado en los sistemas de control y supervisión que a tales efectos haya creado la comunidad internacional. Por lo tanto, en función del tratado cuya violación se denuncie, las y los ciudadanos podemos acudir al auxilio del Sistema Universal o Regional de Protección de Derechos Humanos, ya sea el Sistema Universal o el Sistema Regional. Ahora nos vamos a remitir específicamente al Sistema Universal, el de la Organización de las Naciones Unidas, y vamos a ver cómo ha establecido un sistema de vigilancia para la aplicación de los derechos humanos que está basado en dos tipos de mecanismos. Por un lado, los mecanismos convencionales y por el otro lado, los mecanismos extraconvencionales. Los mecanismos convencionales son o están representados en aquellos comités que han sido creados en virtud de cada tratado para vigilar la adhesión de cada Estado parte a las normas internacionales contenidas en dichos documentos. Entre los comités que existen y que puedo mencionar a título ejemplificativo, se encuentra el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de verificar el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de su protocolo facultativo. Entonces, estos comités se encargan de verificar la verdadera adhesión que tienen los Estados partes a esas normas que están establecidas en dichos documentos. Estos vendrían a ser los mecanismos convencionales. Pero por el otro lado, como bien dijimos anteriormente, también tenemos los mecanismos extraconvencionales. Estos mecanismos extraconvencionales dependen del Consejo de los Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 y es un organismo que sustituye a la extinta Comisión de Derechos Humanos en todos sus anteriores mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades. Tiene sede en Ginebra y es ahora el principal órgano intergubernamental de la ONU encargado de los derechos humanos, y con él se busca reforzar la legitimidad, eficacia y credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, recapitulando, los mecanismos extraconvencionales son aquellos que dependen del Consejo de los Derechos Humanos y constituyen un sistema de verificación independiente del marco de los tratados y que tienen como objetivo afrontar situaciones concretas en los países o cuestiones temáticas a nivel global mediante los llamados procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales son llevados a cabo por una persona denominada relator especial, por un representante del secretario general o por un experto independiente, que puede ser también conformado por un grupo de trabajo compuesto por 5 miembros. Y lo que realizan los titulares de estos procedimientos especiales son visitas a los países, actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia y estructural mediante el envío de comunicaciones a los estados y a otros interesados, en las que se llaman la atención sobre denuncias de violaciones o abusos, se llevan a cabo estudios temáticos y se organizan consultas de expertos. Se contribuye a la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos, participan en tareas de promoción, sensibilizan a la población y asesoran en materia de cooperación técnica. Y estos titulares de procedimientos especiales presentan informes anuales al Consejo de Derechos Humanos. En la mayoría de los mandatos también presentan informes a la Asamblea General y sus tareas la definen las resoluciones en virtud de las cuales se crean o se prorrogan los mandatos. O sea que van a durar durante el tiempo que sea necesario para las acciones o los actos que deben llevar a cabo. Entonces estos serían como ejemplos de los mecanismos extraconvencionales que son llevados a cabo por el Consejo de los Derechos Humanos a través de estos procedimientos especiales que les estuve expresando recién. Y también hay que decir
que existe un mecanismo de evaluación de la situación de los derechos humanos en la totalidad de los estados parte de la ONU y que se denomina el llamado examen periódico universal. ¿Qué es esto? Es un procedimiento que garantiza que todos los estados van a ser evaluados cada 4 años en relación con el nivel de cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y que van a tener como resultado un informe con recomendaciones a los diferentes estados. Este examen periódico universal revisa periódicamente el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. Es un mecanismo de cooperación basado en el diálogo interactivo con el Estado examinado, que también admite la participación de otras partes interesadas, tales como las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y los representantes de la sociedad civil. De esta manera terminamos con el análisis del sistema universal de protección de los derechos humanos y nos metemos de lleno en el sistema regional de protección, que es el de la Organización de los Estados Americanos. Hay que decir que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene como base normativa varios instrumentos, entre los que mencionamos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, entre otros. Este sistema interamericano de protección de los derechos humanos se basa fundamentalmente en la labor de dos órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que veremos a continuación. Sin embargo, vamos a ver que existen varios organismos especializados que son parte de este sistema de protección y promoción de los derechos, entre los cuales encontramos también la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para mencionar a título ejemplificativo. Ahora nos abocaremos a los dos órganos fundamentales del sistema de protección de derechos humanos para concluir la clase. Nos vamos a remitir ahora específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para luego concluir con la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se creó con el objetivo de protección y promoción de los derechos humanos. Su mandato surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la propia Carta de la OEA. Tiene su sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y es apoyada por una Secretaría Ejecutiva que trabaja de manera permanente, conducida por un Secretario Ejecutivo y un Secretario Ejecutivo adjunto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su composición, está compuesta por 7 expertos o expertas independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA para periodos de 4 años que son reelegibles por un mandato consecutivo. La Comisión tiene tanto funciones políticas como cuasi jurisdiccionales. Dentro de las funciones políticas que tiene la Comisión encontramos la posibilidad o la facultad de realizar visitas in loco, de emitir informes temáticos sobre situaciones de derechos humanos, ya sean generales o específicos, en los diferentes países que forman parte del sistema. Pueden celebrar audiencias temáticas, pueden pedir información a los estados sobre situaciones generales de los derechos humanos, pueden emitir comunicados de prensa, pueden incidir en la formación de las y los agentes estatales, pueden realizar tareas de promoción de los derechos humanos, entre otros. Estas serían aquellas funciones políticas que tiene la Comisión de Derechos Humanos, que son funciones que resultan muy importantes. Por el otro lado, también tiene funciones cuasi jurisdiccionales, entre las cuales encontramos el tratamiento de casos contenciosos o de peticiones individuales o la de adopciones de medidas urgentes de protección. Dentro de las primeras, que vendría a ser el tratamiento o el abordaje de casos contenciosos o de peticiones individuales, la Comisión lo que hace es recibir aquellas denuncias de cualquier persona o de grupos de personas u organizaciones no gubernamentales que estén legalmente establecidos con relación a violaciones a derechos cometidos en el territorio de cualquier estado de la región americana, es decir, cualquier estado que forme parte de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Ante estas denuncias que recibe la comisión, lo que se hace es iniciarse un proceso contencioso entre los y las denunciantes y el Estado denunciado. Durante este proceso contencioso, lo que hace la comisión es buscar que las partes puedan llegar a una solución amistosa de su controversia. Eso es el principal objetivo, porque si se consigue una solución amistosa, es más fácil que se cumpla, que se llegue a un verdadero, o sea, el acuerdo implica que a posteriori se aplique lo que se acordó. Pero si no se logra esta solución amistosa, o no es posible, se concluye el proceso de investigación y se formulan, lo que hace la comisión es formular sus conclusiones y recomendaciones en un informe preliminar de carácter reservado. Estas recomendaciones se le comunican al Estado denunciado y en el caso de incumplimiento y si el Estado ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión puede someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que primero hace la comisión es iniciar un proceso contencioso entre los y las denunciantes y el Estado denunciado y tratar de buscar una solución amistosa. Pero si ve que no es posible llegar a dicho acuerdo, lo que va a hacer es formular sus primeras conclusiones y recomendaciones en un informe preliminar que se le va a enviar o se le va a comunicar al Estado denunciado. Si el Estado no cumple con dichas recomendaciones que le da la comisión y este Estado ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que puede hacer la comisión es elevar esta causa o este caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si el Estado no ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si la comisión finalmente decide no enviar el caso porque considera que no es procedente enviarlo a la Corte, entonces lo que va a hacer en ese caso es analizar el grado de cumplimiento de esas primeras recomendaciones que le hizo en el informe preliminar. O sea, va a analizar si el Estado cumplió con las recomendaciones y conclusiones que hizo en el informe preliminar o si no lo hizo. Del resultado de ese análisis lo que va a hacer es emitir un segundo informe, que este ya es definitivo. El otro habíamos dicho que era un informe preliminar. Este ya sí es definitivo y aquí lo que va a hacer es establecer sus conclusiones finales y las recomendaciones finales para que el Estado corrija su conducta y repare a la víctima. Y va a tener que realizar un seguimiento para ver si el Estado verdaderamente cumple con lo establecido en dicho informe final, y lo que puede hacer es publicar dicho informe como un mecanismo de sanción para el Estado en caso de que considere que es importante para que verdaderamente cumpla. Y como bien decíamos, esto sería en el caso del tratamiento de peticiones individuales o que le realicen o que lo hagan a través de ONGs. Pero también decíamos que en segunda instancia la comisión también puede adoptar medidas urgentes de protección que reciben el nombre de medidas cautelares. Dichas medidas urgentes de protección están consagradas en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y establece que se puede, a iniciativa propia o a petición de parte, es decir, lo puede hacer la comisión por iniciativa propia o a petición de parte, solicitar a los estados que en casos urgentes y graves adopten medidas cautelares para evitar que se consume un daño irreparable a las personas, sus derechos o bien al objeto mismo del proceso en conexión con una petición o caso en trámite. Esto establece el artículo 25. Una reforma reglamentaria del año 2009 dijo expresamente que dicha solicitud también es procedente en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que no solo procede cuando haya alguna petición o caso, no solo procede, o mejor dicho, dicha petición también es procedente en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente ante la CIDE. Es decir, no es necesario que dicho caso esté pendiente ante la CIDE o haya una petición. Se puede dar de manera independiente. Estas medidas cautelares que dicta la comisión en cualquiera de los casos anteriormente referidos pueden ser de naturaleza colectiva, es decir, cuando el fin sea prevenir un daño irreparable a los derechos de las personas debido al vínculo que mantengan con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. Estas medidas son dispuestas por la comisión
y son aplicables tanto a los estados que forman parte de la Convención Americana como a aquellos que no lo han ratificado, pero que sí son miembros de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos. Dicho compromiso surgió de manera implícita para los estados al crear la propia comisión y encomendarle a través de sus estatutos y de la Carta de la OEA la promoción y protección de los derechos humanos en la región, así como del compromiso de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas a nivel internacional en virtud de la Convención Americana y de la Carta de la OEA. Además, hay que decir que este mecanismo es de carácter expedito y se activa en situaciones de extrema gravedad y urgencia. El mismo consiste en la adopción de acciones inmediatas para salvaguardar el ejercicio o el disfrute de los derechos que se encuentran amenazados, así como para preservar el objeto o situación jurídica de un caso que está siendo analizado por la propia comisión, evitando de esta manera daños irreparables a las personas. Es necesario tener en cuenta o resaltar que el otorgamiento de estas medidas y su adopción por parte del Estado no prejuzgan sobre la violación de los derechos protegidos en los instrumentos interamericanos. Entonces, estas medidas cautelares son otras de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de su función cuasi jurisdiccional. Y ahora nos vamos a meter de lleno a analizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en el año 1978 con la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su base legal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que brinda las pautas básicas sobre la estructura, funcionamiento y competencia de la misma. Está compuesta por 7 miembros, así como la comisión, pero en este caso son 7 jueces o juezas, cada uno de los cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un periodo de 6 años. En el caso de la comisión habíamos dicho que eran 4, y aquí también son reelegibles por un periodo consecutivo. La Corte tiene 2 tipos de competencia consultiva y competencia contenciosa. Con respecto a la competencia contenciosa de la Corte, esta es ejercida a través de la elevación de un caso que solo puede ser realizado por la Comisión Interamericana o el Estado que ha sido el Estado parte que se presenta. Es decir, se accede a la Corte a través de la Comisión o del Estado parte. Los individuos o grupos de individuos no podemos acceder directamente a la Corte, sino que nosotros accedemos ante la Comisión y la Comisión primero cumple con todas sus funciones y si no logra resolver el caso mediante una solución amistosa lo eleva a la Corte o el Estado lo puede elevar, pero no podemos nosotros acceder de manera directa, sería ante la Corte. Es un proceso contencioso que se sustancia entre el Estado y la representación de quienes ya fueron declaradas víctimas por parte de la Comisión Interamericana, es un procedimiento que se divide en la actualidad en 3 etapas: una etapa escrita, una etapa oral y una de deliberación. El proceso, mejor dicho, en la sentencia, la Corte lo que hace es analizar la responsabilidad del Estado, si el Estado es responsable o no. Y en caso de que sí, que lo considere responsable, va a disponer cuáles son las medidas de reparación que va a tener que tomar el Estado para con la víctima, y estas medidas de reparación van a ser interpretadas en un sentido amplio y van a comprender tanto las medidas de satisfacción como también la garantía de no repetición, de que eso no vuelva a ocurrir, el daño que se provocó que no se vuelva a causar. La decisión final que adopte es obligatoria para los estados y el cumplimiento de la sentencia va a ser supervisado directamente por la Corte. También vamos a ver que la Corte puede tomar medidas provisionales dentro de esta competencia contenciosa para casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a la persona. Estas medidas provisionales pueden ser solicitadas tanto por la Comisión Interamericana como por los particulares cuando estos fueren víctimas en un caso que ya se esté sustanciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, la competencia consultiva que tiene la Corte tiene que ver ya que ella tiene la facultad, o mejor dicho, todos los estados que forman parte o son miembros de la OEA
tienen la facultad de consultar a la Corte acerca de la interpretación de las normas de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Y al mismo tiempo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, está legitimada para darle opiniones acerca de la compatibilidad que hay entre cualquiera de las leyes internas de dicho Estado, que pide esta opinión, y los mencionados instrumentos internacionales. Estos documentos reciben el nombre de opiniones consultivas. Así que esta sería la opinión consultiva de la Corte, en la cual ella tiene competencia para interpretar todas las normas de la Convención Americana o otros tratados que sean concernientes a la protección de los derechos humanos. Bueno, de esta manera damos por concluida la clase, dejando lugar para cualquier duda. En la clase respectiva podemos profundizar, abordar mayores ejemplos, así que en la clase correspondiente se pueden hacer las consultas que les hayan surgido de la lectura del texto y al haber visto este video. Muchas gracias por su participación.